que sale de la boca de Dios, que nos quiere bendecir, que nos quiere siempre hacer entender cómo es el plan de Dios. Sabes que hoy hay una historia maravillosa, una historia que nos quiere enseñar, una de las tantas enseñanzas, es cómo a veces es la obra de Dios. Entender que la Biblia dice que nuestros tiempos, dice la Biblia, que no son los tiempos de Dios. Que los métodos del hombre, dice que a veces terminan siendo distintos a los métodos de Dios. Cuando muchas veces el hombre quiere que las cosas sucedan ya, Dios dice, espera, todavía hay mucho más para enseñarte. Todavía hay mucho más que debes aprender, todavía hay mucho más que debes conocerme. Cuando a veces pensamos que aún en la fe, en los caminos de Dios, llegamos a un punto que hemos conocido a Dios, Dios dice, pero puedes siempre conocer un poquito más. ¿Sabes que la obra de Dios se trata de eso? Es que siempre Dios nos puede enseñar algo más, Dios siempre nos puede aportar. ¿Sabes que cuando yo voy, me instruye la palabra de Dios, predico? ¿Sabes que siempre cuando estoy predicando a Dios siempre me enseña algo nuevo, a pesar de que he estado preparando, meditando en la palabra? No es que agarro la Biblia y digo a ver cuál será el mensaje que voy a predicar. A veces que estoy investigando, me preparo, y una vez que ya tengo el mensaje preparado y empiezo a predicarlo, sabes que en medio de ese momento Dios también me revela mucho más, me enseña mucho más la palabra de Dios, porque Dios siempre me hace entender que con Dios siempre podemos ir por más, y que cada vez podemos ir entendiendo el plan de Dios de una forma más sencilla, de una forma quizás más simple. Por eso esta historia es una historia maravillosa. ¿Sabes que la vamos a leer? Yo voy a invitarte ahí donde estás a que, si tienes tu Biblia, la puedas abrir. Vamos a leer el libro del Evangelio de Marcos. Hoy hay una palabra tremenda, una palabra maravillosa. Evangelio de Marcos, capítulo 8. Vamos a situarnos en el versículo 22 hasta el versículo 26. Dice la palabra del Señor así. Evangelio de Marcos, capítulo 8. Versículo 22 al 26. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor así en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 22 en adelante. Dice así: Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: Veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Palabra de Dios, y le damos un aplauso. ¿Qué te parece? Bien, pero bien fuerte la palabra de nuestro Señor. Sabes que esta es una historia maravillosa. La Biblia dice que el Señor no se encontraba en la ciudad de Betsaida y dice que sucede algo especial. Al Señor dice que le acercan a un ciego, una persona que no podía ver, una persona que estaba con necesidad. Y sabes que antes de poder compartirte y desarrollarte este mensaje, siempre es bueno que tú puedas entender esta parte esencial. Que siempre hay alguien que a veces que está en necesidad, que necesita un mensaje de fe. Siempre hay alguien que a veces no ha encontrado el camino todavía como quizás nosotros lo hemos encontrado. Y siempre a veces es importante llevar una invitación, decirle a la gente que está en necesidad que se acerque a Dios. La Biblia dice que el ciego no se acercó solo, dice que alguien se le acercó, alguien se lo trajo al Señor. Una persona que estaba con necesidad, una persona que no tenía una guía, una persona que no se podía valer por sí mismo. Pero alguien dice: quizás este Jesús pueda hacer algo en él. El Señor Jesús ya, su fama, ya se había ganado una gran fama, el Señor, por los milagros, las señales que había hecho. Y dice que alguien le acerca a este ciego al Señor, como llevándolo a la fe, llevándolo a la esperanza, llevándolo al que tiene la solución a todas las cosas, al que tiene respuesta. Porque sabes, el único que va a tener respuesta siempre en nuestra vida, en nuestras necesidades, solamente va a ser el Señor. Por eso la palabra de Dios es importante cuando viene a nosotros, pero también entender que también debemos nosotros invitar a alguien, invitar a aquel, hablarle a aquel que necesita una palabra de fe, que necesita que alguien lo pueda empezar a guiar, que no sienta que está solo, que no se sienta que está abatido. Nosotros hacemos esta reunión constantemente para que la gente se pueda acercar y para que justamente pueda entender que no se encuentra solo, que el Señor está a la puerta, dice: y aquí yo estoy a la puerta y los llamo, y si alguno oye mi voz
la Biblia, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dice que Dios está a la espera de los corazones de los hombres, a la predisposición de que el hombre se acerque a Él. Pero a veces que los hombres no se pueden acercar a Dios por sí mismos, porque están llenos de problemas, de cuestionamientos, llenos de dudas. Hay otros quizás que las dificultades quizás que tú has atravesado, hay personas quizás que para ellos la adversidad le ha sido muy difícil poder saltearla. Por eso dice que alguien le acerca, alguien se lo acerca al Señor, porque el ciego por sí mismo no podía. Así, alguien en un momento a nosotros, sabes que se nos acercó, nos trajo una invitación, escuchamos un mensaje a través de la radio, y esa palabra y ese mensaje quizás que escuchamos en la radio fue como que despertó una convicción, porque solo hubiese sido imposible que nos acerquemos a Dios. A veces así. A veces la dificultad es tan difícil en nuestra vida que nos provoca una carga que nos dificulta poder acercarnos a Dios. Entonces alguien tiene que venir, alguien que tenga un poco más de fuerza, alguien que tenga un mayor conocimiento, una mayor visión de la vida, puede acercarnos al Señor. Por eso tienes que aprender esta parte importante, que tú también puedes ser un canal de bendición y puedes traer a alguien, puedes invitar que se acerque. Porque quizás tú tienes la fuerza, pero hay otros que no tienen la fuerza y necesitan de alguien, necesitan de un mensaje, de un compañero, de un aliento. La Biblia dice que alguien le acerca este ciego al Señor. Pero dice la Biblia que sucede algo. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía. Dice que aquí comienza este milagro, este evento maravilloso del Señor. Alguien le trae al Señor una persona con necesidad y esta persona dice que intercede, ruega por él diciendo, Señor, te ruego que lo puedas sanar porque tú tienes el poder, tú tienes la capacidad, tú tienes los medios, tú tienes las herramientas. La Biblia dice que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Siempre hay alguien quizás que tú puedes también ser una bendición. Y rogar por él, y pedir por él, interceder por él, porque de eso también se trata. La Biblia dice que nosotros hemos sido llamados para ser luz, hemos sido escogidos para ser luz en medio de las naciones, luz en medio de la oscuridad, dice, abrigo al pobre, al necesitado, al afligido en medio de adversidades. Dice que alguien le acerca al Señor, a este ciego, y ruega por él. Pero dice que sucede algo extraño, y es que el Señor no lo sana inmediatamente. Dice que cuando el ciego se lo traen al ciego, la Biblia dice, entonces la mano del ciego lo sacó afuera de la aldea. Uno dirá, pero no hubiese sido lo mismo que el Señor quizás pueda hacer el milagro donde él estaba. ¿Por qué lo tiene que sacar? Bueno, porque sabes que la Biblia siempre nos enseña que cuando Dios, el Señor, siempre hace algo en la Biblia, en la historia, siempre hay pequeños detalles, ¿sabes? Pero que tienen un objetivo, tienen una enseñanza. No están escritas solamente porque a alguien se le ocurrió, sino porque el Señor, cada decisión que tomaba, cada acción que hacía ante las personas, siempre nos dejaba una enseñanza. Siempre. Algunos quizás han leído esta historia, nunca la han entendido, porque la Biblia también cuenta que en otras oportunidades, 2 ciegos dice que se le acercaban al Señor, diciéndole, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, decía. Y el Señor dice que los mire y le dice, vayan y lávense su rostro en el estanque del enviado. Y dice que cuando estos ciegos fueron caminando hacia cierto estanque, dice que se lavaron y dice que empezaron a recobrar la vista. Pero en esta oportunidad, dice la Biblia que el Señor toma de la mano al ciego y dice que lo saca de la aldea. Cuando la Biblia, sabes que habla de que había una persona ciega, obviamente que la Biblia nos enseña sobre la ceguera espiritual, cuando no tenemos guía, cuando no sabemos cuál es la decisión que debemos tomar. La Biblia dice que hay personas que tienen apariencia de que están con vida, pero verdaderamente están muertas por dentro. Hay personas que parece que tienen vida, pero son ciegas, no pueden ver el camino, no pueden tomar la decisión correcta a veces en su vida, en su familia. Es como que andan errándole al camino. Bueno, dice que este ciego estaba así. No podía ver físicamente, pero también no podía ver espiritualmente. Una cosa es ver
físicamente. Tú puedes ver la vida físicamente, pero otra cosa es cuando tú puedes ver la vida espiritualmente. Una cosa es que tú veas físicamente a tu matrimonio y otra cosa es que tú la puedas ver espiritualmente. Son dos cosas distintas. Porque lo físico muchas veces nos termina engañando. La realidad a veces nos termina confundiendo de la vida espiritual. Dice la Biblia que así en un momento hubo un varón, un gran profeta de Dios llamado Eliseo, que se encontraron en un momento de peligro. Dice que el ejército de Siria había rodeado el campamento justamente de este varón llamado Eliseo. Eliseo dice que se encontraba con su criado. Y como el rey dice que quería quitarle la vida a Eliseo, dice en las escrituras que en una oportunidad el criado, mientras estaba en el campamento, dice que se levanta de mañana, y cuando él se levanta dice que ve todo el ejército de los sirios que lo estaban rodeando, con carros, con caballos, todo el ejército enemigo listo para matarlos. Mas dice la Biblia que cuando este criado vio esta situación, dice que tuvo tanto miedo y le dijo: varón de Dios, mi señor, ¿qué vamos a hacer? Porque son muchos los enemigos. Dice que le impactó ver todos los enemigos que estaban rodeando a estos dos varones. Mas dice que Eliseo, hombre de fe, un hombre que veía un poquito más allá, un hombre que tenía una visión distinta de la vida, de la realidad. El criado solamente veía el ejército, pero Eliseo le habla al criado y le dice: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Como diciendo, no tienes que tener miedo por la realidad que estás viviendo, porque Dios está de nuestro lado. Parece en la realidad física que los enemigos son más grandes, más fuertes que nosotros, pero Dios está de nuestro lado. Pero dice que el criado no veía a Dios, el criado solamente veía a todos los enemigos. Pero Eliseo dice que sí veía a Dios. Porque eso es lo que hace un hombre de fe. Eso es lo que hace alguien que puede a veces ver espiritualmente la vida. No es que ves la vida de una forma mística, no, sino que aprendes a ver la vida con fe, desde el punto de vista de Dios, entendiendo que a pesar de la realidad que a nosotros nos toca vivir, siempre también hay una realidad espiritual. Pero la Biblia dice que las cosas de la carne han de discernirse carnalmente, pero dice, más las cosas del espíritu, dice, han de discernirse espiritualmente, no carnalmente. El espiritual puede ver las cosas espirituales, puede discernir, puede ver a Dios cerca, puede sentir a Dios cerca, pero el carnal no. El carnal no puede ver a Dios cerca, no puede sentir a Dios cerca, porque el carnal se deja llevar por la carne, por las emociones, por los pensamientos. Dice que el criado, cuando ve a todos los enemigos de Siria rodeándole, dice que se había atemorizado. Y le pregunta: mi señor, ¿qué haremos?, le dice. Y Eliseo le dijo: pero no temas, más son los que están con nosotros que los que están justamente en contra de nosotros. Entonces dice que Eliseo en un momento ora a Dios y pide, Eliseo dice, por su criado, para que Dios le pueda abrir los ojos al criado. Y uno dirá: pero pastor, el criado ya tenía los ojos abiertos. Claro, los ojos carnales tenía abiertos, pero los ojos espirituales los tenía cerrado. Y a veces así no pasa en la vida. A veces que podemos poder ver la realidad física, pero a veces que todavía nuestros ojos espirituales todavía están cerrados, porque vemos problemas, vemos aflicciones, vemos desafíos, y a veces nos cuesta ver la fe. Y a veces necesitamos que alguien nos empiece a guiar. Bueno, este ciego dice que anduvo así. Dice que anduvo perdido, pero cuando se lo acercan al Señor, el Señor dice que lo toma de la mano y lo saca de la aldea. Como una muestra de amor, como una muestra de que ahora el ciego iba a empezar a depender del Señor. ¿Sabes? La Biblia dice que aquel que quiere seguir a Jesús, dice, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y lo tiene que seguir. Sin renuncia, sin a veces entender esta parte de la vida importante para conocer la obra de Dios, dice el Señor, no podrás conocer cosas grandes. Porque a veces tienes que aprender a depender de Dios, tienes que aprender a depender de su palabra, de su fe, de lo que Él te enseña. El ciego dice que estaba solo, pero ahora dice que el Señor toma su mano y lo saca de la aldea. ¿Dónde? Imagínate el pensamiento del ciego, como diciendo, Señor, ¿a dónde me llevas? No, el ciego quizás se pudo haber opuesto, pero no. El ciego ya, como no sabía dónde ir porque no veía,
cuando siente la mano del Señor, él entiende que era el momento de dejarse guiar. Es como a veces pasa cuando el padre por ahí lo quiere llevar a la escuela o al jardín a su hijo, y a veces el niño no quiere ir o la niña no quiere ir, y yo me acuerdo que a mí me pasaba cuando mi mamá me quería llevar a algún lugar y yo hacía fuerza para que no me saque de la casa, y me resistía, y mi mamá hacía más fuerza. Y cuando uno se opone es porque no quiere ir a ese lugar, porque quiere quedarse donde está, porque se siente seguro, cómodo. Bueno, acá el ciego dice que no se resiste al Señor, sino que al sentir la mano del maestro, el ciego entiende que era el momento de que el Señor lo guíe. Saber que ahora la mano de Dios iba a estar con él y que donde Jesús lo iba a llevar, él tenía que aprender a confiar. Sabes, a veces así en la fe tienes que aprender a confiar a donde Dios te quiere llevar. Cuando Dios te dice algo, cuando Dios te pide algo, tienes que aprender a confiar, tienes que aprender del ciego. Dejar que el Señor tome tu mano y que te lleve por el desafío, por las adversidades a veces que vas a tener que atravesar, pero aprender a confiar en Él. Así como un padre a veces lo saca a pasear a su hijo y el hijo va tranquilo. Y cuando el hijo quizás pierde la mano del padre, quizás el hijo se preocupa. Pero cuando el hijo tiene la mano de la madre o del padre, el hijo va tranquilo, va confiado, porque cree en su padre, porque confía en él. Porque no es la mano de un extraño, es la mano de su padre. Bueno, a veces así que el Señor, sabes que quiere tomar tu mano, quiere dejar y quiere llevarte a un lugar en el cual tú puedas conocerle, puedas tener un encuentro personal, un encuentro distinto. Y a veces Dios te tiene que sacar de ciertos lugares, porque si no es imposible que puedas escuchar a Dios. Si el Señor dice que cuando saca a este varón, lo saca de la aldea, lo saca por algo, porque sabía que su entorno era un entorno malo. Quizás había malas influencias, quizás el murmullo de la gente no iba a dejar que pueda escuchar la voz de Dios. Y a veces sabes que Dios así nos tiene que sacar. Y muchas veces Dios, para sacarnos, a veces pueden venir a veces problemas, aflicciones. Y son esos momentos difíciles en los cuales tú aprendes a depender de la ayuda de Dios. La gente parece que si no se enferma, no le pasa algo, parece que no se acerca a Dios. Porque a veces cuando uno está bien, es como que no necesita que la mano de Dios lo esté guiando. Entonces a veces el Señor deja que pasemos dificultades, dolores en nuestra vida, pérdidas quizás familiares, pero para sacarnos de la aldea, para que el hombre se pueda predisponer en su corazón y diga: está bien, Señor, llévame a donde tú quieras ir. Me dices que me vaya al sur, iré contigo al sur, me dejaré guiar. El ciego dice que de vivir una vida solo, ahora que estaba cerca del Señor, el Señor toma su mano, lo saca de la aldea, pero al ciego no le importó a dónde iba. El ciego confió en esa mano, confió en el Señor. Y a veces así es donde tú tienes que aprender a confiar. Ese, ¿sabes qué es? Una de las mayores actitudes que tú tienes delante de Dios, que cuando Dios te llama, tienes que ir a donde Dios te pide. Cuando Dios te dice algo, tienes que hacerlo, no tienes que aprender a confiar. No tienes que tener miedo, porque el Señor jamás te llevará a un lugar para que te mueras, o a un lugar para que te vaya mal. No. La mano de Dios significa que Él nos guiará, que Él nos cuidará, que Él nos protegerá, que Él siempre nos sostendrá. La promesa de Dios es que el Señor nos sostendrá, que el Señor estará con nosotros, que el Señor no nos dejará ni nos desamparará, dice la Biblia, porque la mano de Dios estará siempre sujeta a la mano del hombre, pero siempre y cuando esa persona se deje guiar. El Señor lo saca de la aldea del ciego porque quería estar a solas. Por el murmullo, por la gente, quizás por la influencia, vaya a saber. El ciego tenía que solamente aprender a confiar. Y ahí empieza a veces el milagro. Ahí comienza cuando tú te predispones justamente para recibir la mano del Señor y empezar a obedecer, empezar a confiar. La obediencia, ¿sabes? No tiene que ver con una obediencia así como soldado. La obediencia nace de la confianza que tú tienes en Dios.
No importa si conocemos mucho o conocemos poco de Dios, pero la obediencia tiene que ver con en cuanto uno confía en Dios. Cuando Dios dice que en un momento llama a Abraham de Ur de los Caldeos, le dice: Abraham, deja tu parentela y ven y sígueme, porque yo de ti haré una nación grande, a ti te daré una gran tierra, tú serás padre de naciones. Y Abraham quizás no conocía mucho de las Escrituras. Es más, en los tiempos de Abraham no había Biblia. Abraham no conocía los Salmos. Abraham no tenía los Evangelios. Abraham ni conocía la vida de Cristo. Abraham no conocía las cartas del apóstol Pablo. No conocía los mandamientos. Él solo confiaba en Dios. Porque en la antigüedad la relación de Dios y el hombre era así, era personal. Dios le hablaba de tanto en tanto al hombre y el hombre confiaba. El hombre no andaba cuestionando, el hombre no se cerraba, el hombre no andaba dudando de Dios. Dice que Dios le dijo a Abraham: sal de Ur de los Caldeos, ven, sígueme, deja lo que tienes, deja tu parentela, sal de tu entorno, sal de la aldea y yo te llevaré a un lugar de bendición. Y Abraham dice que confiando en la voz de Dios, dejó toda su ciudad, dejó toda una vida prácticamente. Se aferró a la fe, se aferró a Dios y se dejó guiar. Y así comienza el llamado de Abraham también. Abraham, por la cual dice que luego él termina convirtiéndose en el padre de la fe. Dice porque Abraham dice que comienza dando un paso de fe, como dejándose guiar por el Señor. Así como el ciego dice que el Señor tomó la mano del ciego y lo saca de la aldea. Bueno, así Abraham dice que hizo lo mismo. Tomó la mano del Señor y se empezó a dejar guiar. El primer punto, ¿sabes? Para que todo cambie en la vida, dejarte guiar por Dios. Dejarte instruir, dejarte preparar. Renunciar a lo que tú quieres y empezar a aceptar lo que Dios tiene para ti. Dios no te puede dar algo si tú todavía no lo quieres aceptar. Dios no te puede dar tremendas bendiciones si tú no aceptas esas bendiciones. Y para aceptar esas bendiciones tienes que tomar la mano del Señor. Porque eso es un acto de fe. Porque el ciego no veía, como te decía. El ciego se movía quizás por el tacto de la mano y él confiaba que el que ahora lo estaba guiando era alguien que lo iba a llevar a un buen camino. A pesar de que no conocía, porque no dice la Biblia que este ciego conocía a Jesús. Solo quizás escuchó que Jesús podía sanarlo, quizás podía hacer grandes cosas con él. Y a veces así. A veces no necesitamos tanto conocimiento de Dios para dejar que Él nos cambie. A veces tienes que tomar la mano de Dios y dejar que Dios te guíe. Y a partir de ahí dice la Biblia que sucede algo maravilloso. Entonces, dice la Biblia, tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos les puso las manos encima y le preguntó si veía algo. El Señor dice que una vez que ya no estaba en la aldea, estaban solos, dice que aparece algo curioso. Y dice que el Señor escupe. Y dice que luego de que Él escupe, le pone las manos y le pregunta si veía algo. ¿Sabes que esta acción de que el Señor escupe siempre ha sido mal interpretada por mucha gente, por muchas iglesias, por muchos predicadores? Mucha gente cree que literalmente Jesús escupe en los ojos, en la cara. Imagínate. Pero sabes que en la antigüedad, en los tiempos de la Biblia, escupir, sabes que tenía un simbolismo de repudio, de rechazo. Es más, en algunas costumbres, la gente escupe como simbolismo de rechazo, como de repudio, como que no le guste la situación que está viendo. No es que el Señor le escupe en los ojos directamente, no, eso sería algo asqueroso. Uno escupe, es más, uno escupe a veces cuando está atragantado, cuando quizás tiene flema, cuando a veces está enfermo y necesita expulsar eso porque eso le está haciendo mal, o porque a veces no le deja respirar. No es porque Jesús, la saliva de Jesús tenía un poder o algo por el estilo, no. Sino que era un simbolismo que Jesús estaba rechazando la ceguera de este varón. Así a veces, ¿sabes qué? Una de las cosas que el Señor rechaza, el Señor no rechaza, ¿sabe? Al ciego. El Señor rechaza su condición, el Señor no te rechaza, el Señor a nadie va a rechazar.
Lo que Dios rechaza es la condición a veces que el hombre, con la cual a veces nos acercamos a Dios. La gente dice, Dios nos ama a todos, sí, pero aborrece y Dios repudia a veces el pecado, la condición mala con la cual el hombre se acerca. Dios no lo rechaza al hombre. Dios rechaza a veces lo malo, la deficiencia. Dios rechaza a veces tu tristeza, tu dolor, tu amargura, tu duda, tu miedo. Eso es lo que a veces Dios rechaza. Es lo que estaba rechazando el Señor en este varón, la ceguera, el no poder ver que Jesús estaba delante de él, el no poder entender que Dios nos acompaña, que Dios siempre estará con nosotros. La falta de fe, la falta de seguridad es lo que a veces Dios repudia, rechaza. La Biblia dice que todo aquel que se acerca a Dios, el Señor no lo rechaza, el Señor lo recibe. Mucha gente ha malinterpretado porque ha dicho, bueno, si Dios nos ama a todos, entonces Dios nos ama tal y como somos. No, Dios ama la vida del hombre, pero rechazará el pecado, lo malo, la enfermedad. Dios rechaza quizás la condición en la que está tu familia, quizás tu vida. No lo sé, pero Dios la rechaza. Porque el Señor quiere verte bien, el Señor quiere verte con fe, con alegría, con gozo. El Señor rechaza a aquella persona que vive quejándose, que vive en tristeza, en amargura. Porque Dios te quiere ver feliz, Dios te quiere ver contento, Dios te quiere ver con alegría, con gozos, y para eso. Dice que yo no he venido a condenar a este mundo, sino que he venido para salvarlo. He venido para restaurarlo. Es para que todo aquel que en Él crea, dice las Escrituras, tenga vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Para eso el Señor ha venido a tu vida. Claro que sí. Dice la palabra de Dios. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía. Ahora dice que el Señor estaba rechazando la condición del ciego y le pone las manos como si fuese el toque de Dios. Muchas veces quizás has escuchado, tú tienes que dejar que Dios te toque, que Dios obre en tu vida, y a veces que no entendemos qué significa eso que Dios te toque. Bueno, es básicamente como una referencia de lo que a veces la obra de Dios tiene que hacer en nuestro corazón. A veces tenemos que dejar que la presencia de Dios nos toque. A veces tenemos que dejar de predisponer nuestro corazón para que la obra de Dios se manifieste en nuestra vida, en nuestro carácter. Porque dice que luego que el Señor escupe, el Señor dice que pone sus manos en los ojos. ¿Por qué? Porque en los ojos era donde estaba la adversidad. ¿En dónde está tu problema? ¿Dónde está tu adversidad? Algunos están recontra apartados, están recontra mal con Dios y le piden una casa y le piden un trabajo, y Dios a veces sabes que no lo va a hacer. Porque Dios quiere que a veces tratemos el problema, la adversidad. Es como que el ciego le diga, Señor, no me toque los ojos, tócame los hombros. Y Jesús quizás le dirá, pero si tenés los hombros bien, te toco los ojos porque tú necesitas ver. A veces que necesitamos detectar dónde está el problema en nuestra vida, dónde está la adversidad. Y el ciego entendió bien. Jesús entendió bien que el ciego necesitaba recobrar la vista, y por eso pone su mano justo en los ojos, porque ahí era el problema. A veces tienes que decir, Señor, quizás el problema no es este fulano de tal, no es la vida, no es el mundo, no es el país. La gente a veces se queja del país, ¿sabes? Se queja de todo, de esto y de lo otro, y quizás a veces tienes que decir, quizás, Señor, necesito que toques mi corazón para disfrutar la vida. Quizás necesito, Señor, que toques mi corazón para saber que tú eres real, que tú estás conmigo. Quizás, Señor, necesito que quites este corazón de piedra y pongas un corazón de carne, que sienta, que te busque, que te cante, que te quiera adorar. Porque la Biblia dice, buscad esto, primeramente el reino de los cielos y su justicia, y vendrán, dice, todas las cosas como añadidura, dice la Biblia. Buscar lo primordial, resolver el problema. Yo he aprendido a decirle a Dios siempre a resolver mi problema. No le pido por cosas extrañas, le pido por a veces lo que necesito. ¿Entiendes? Dice que el Señor pone la mano en los ojos, porque ahí estaba la enfermedad. Y dice la Biblia, y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Raro.
el Señor le pregunte? Se supone que debía ver, o tenía que ver bien, si el Señor tenía todo el poder. ¿Por qué le pregunta si puede ver? Dice la Biblia así: él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. El Señor le pregunta si estaba viendo, si podía ver, y el ciego le responde: veo a los hombres, pero es como que veo, pero más o menos, como que todavía no tengo la mirada bien afinada. Y uno dirá: ¿qué pasó? ¿Le faltó poder al Señor? ¿Que no bastaba con que una vez el Señor lo sanase? Si el Señor dice en la Biblia que sanaba con la palabra a la gente. Como parecería como que no fue suficiente que el Señor le haya tocado una vez. Como a veces el hombre así. A veces pasa en la vida. A veces la gente dice: ¿qué? Parece que el pastor no tiene poder, o la iglesia no tiene poder, o no está la presencia de Dios, porque fui una vez, pero es como que bueno, sí, me gustó, estuvo, pero ahí nomás. Y Dios dice: pero ¿puedes ver? El ciego le dice: veo los hombres, pero los veo como árboles. Los árboles son parte de la naturaleza. El ciego dijo: veo los hombres así como parte de la naturaleza, como algo normal, así. Así la gente ve las dificultades de la vida, sí, y bueno, es normal, todos nos tenemos que morir de algo, y bueno, todos los matrimonios pelean, y bueno, siempre parece que el pecado, o el cigarrillo, las adicciones, y a veces, y bueno, a veces caemos por ahí. A veces el hombre toma toda la vida, todas las aflicciones como algo natural, como parte de la naturaleza. El Señor le pregunta, le dice: ¿ves algo? El ciego le dice: veo a los hombres que andan, que están ahí parados, como más o menos los veo. Y uno dirá: le faltó poder al Señor. No, la Biblia dice: luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Uno dirá: pastor, ¿no bastaba con un toque? Es que a veces es parte del proceso de la fe, es parte del proceso que Dios hace en tu vida. A veces Dios te toca una vez, pero a veces volvemos a cometer errores, a veces volvemos a fallar, volvemos a dudar, volvemos a veces a sentirnos solos, a pensar que Dios parece que no está, que las cosas no van a cambiar. Y es como que sabemos que Dios existe, que Dios está con nosotros, que Dios nos acompaña, pero como a medias también. Es como que queremos creer en Dios, queremos de una forma tener gozo, pero vuelve la tristeza, vuelve la opresión a veces del enemigo. Y es como que estamos así, como que vemos a los hombres, pero más o menos. Es como aquel que dice: sí, yo creo en Dios, pero bueno, de vez en cuando salgo al boliche, me voy de sábado, de fiesta. No. A veces están así, a medias. Entonces, ¿qué hace el Señor con el ciego? Dice que otra vez pone sus manos por segunda vez en los ojos. Y le vuelve a decir: ahora fíjate si puedes ver otra vez. Como diciendo: inténtalo otra vez. La primera parece que viste, pero un poco borroso. Ahora fíjate si puedes ver bien. Y dice que en esta segunda vez, dice que la vista recobra, el ciego recobra la vista, y ahora podía ver claramente de lejos y a todos. Ya no había nada que le causaba confusión. Ahora podía ver claro. Porque a veces necesitamos un toque más, un obrar de Dios más en nuestra vida, para que empezamos a ver claramente. Para que cuando vengas a la casa de Dios, vengas con un gozo, vengas con una alegría. Hay gente a veces que se turba, se lucha y dice: uy, y el viernes y el domingo que tengo que ir a la iglesia, y que tengo que hacer esto, y que tengo que orar, y que tengo que leer la Biblia. Y Dios dice: se me hace que tengo que tocarte otra vez, para que puedas ver claramente, para que puedas ver toda la vida, para que tus ojos espirituales se puedan abrir. Y cuando mires a la gente, no la mires así como personas que están ahí nomás, sino que cuando mires a la gente puedas mirar una persona que necesita de Dios, una persona que necesita volverse a Dios, una persona que está sufriendo.
Cuando tus ojos se abren claramente, ya ves a tus hijos, no lo ves ahí como los que te molestan a cada rato, sino ves quizás como personas que necesitan un consuelo, una ayuda. Porque puedes ver claramente. Cuando tú aprendes a ver claramente, puedes discernir entre lo bueno y lo malo. Puedes discernir las situaciones de la vida. Yo a veces he visto cómo personas son atacadas constantemente por el enemigo. Para muchos será un problema más en la casa, un problema más en el trabajo. Pero a veces el que tiene, como uno dice, la visión más afinada, se da cuenta que a veces que hay opresiones del enemigo que está ahí, golpeando la mente, golpeando el corazón. Y a veces necesitas que Dios otra vez vuelva a poner su mano en tus ojos, en tu situación, pedirle una vez más, decirle: Señor, necesito un toque más, necesito conocerte más, necesito quizás acercarme una vez más, necesito un poco más de fe. A veces necesitas otro toque de Dios. Dios no te desecha. A veces que la obra de Dios tiene este proceso. Tiene este proceso, por eso la Biblia dice que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Pero para eso tenemos que dejar que Dios nos vuelva a tocar. La gente a veces viene a una iglesia y Dios lo toca una vez y piensa que con eso ya se resuelve todo, y Dios dice: no, tienes que regresar, tienes que volverlo a intentar. Algunos dicen a veces que quiero hacer las cosas bien, pero que vuelvo a recaer, parece en el mismo error. Bueno, dice Dios, necesitas otro toque más, necesitas que Dios te transforme completamente. La Biblia dice: os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo para nunca más volver a recaer en lo mismo. Para que nunca más las cosas malas te atrapen. Cambiar de esencia, de corazón, de mentalidad. De eso se trata. Cuando podemos ver claramente, significa que ahora nuestros ojos pueden ver la bendición de Dios, pueden ver la gloria de Dios. A veces es lo que falta en nuestra vida. Pero dice que todo comienza con un ciego con necesidad, pero que empieza a depender de Dios. Y cuando Dios te va pidiendo algo y tú lo sigues haciendo y lo vas haciendo más sin importar y dejar de preocuparte por los problemas, por el qué dirá la gente, por qué va a pasar, por las aflicciones, por si le gusta o no le gusta a esta persona, ¿sabes? Y tú te dejas que Dios te saque de la ley, Él te empieza a guiar. Empieza ahí la obra de Dios. Aprender a ver claramente. Cuando uno puede ver claramente, sabes que puede ver a veces las necesidades de la gente. Si yo no pudiese ver claramente, sabes que me pararía acá y te traería cualquier sanata, como lo dice. Te hablaría cualquier cosa. Para mí es fácil decir cualquier cosa y engañarte, porque cualquiera lo puede hacer. Ahora, no cualquiera puede pararse y traer tu mensaje de Dios y tener la convicción y la seguridad que ese mensaje, cuando se comienza y que se predica, ese mensaje golpea tu mente, golpea tu corazón. Porque para eso tienes que tener fe, tienes que tener completa convicción y tienes que aprender a ver claramente para poder entender el mensaje de Dios. Por eso la Biblia dice: guía de ciegos, dice la Biblia. Del Señor Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son guías de ciegos. ¿Quieren guiar a un ciego cuando ustedes mismos están perdidos? No. Tienen que ver claramente primero ustedes para luego guiar a otros. ¿Cómo podré guiarte yo a la voluntad de Dios si veo oscuro la obra de Dios? Si no entendería muchas cosas. No. Yo he aprendido a ver claramente. Y por eso puedo ver que cuando una persona se acerca a Dios, sé que no se acerca a perder el tiempo. Sé que se acerca a buscar un mensaje, a tener una respuesta en su vida, a que Dios le puede esclarecer el sentido a veces de la vida. Y esto es tremendo, porque el ciego que no veía nada, ahora dice la Biblia, dice: y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. A veces tienes que decirle: Señor, necesito un toque más de ti. Un toque más, y vuelvas a intentarlo. Hay gente que ha intentado por mucho tiempo dejar el vicio, y lo ha tratado de hacer por sus propias fuerzas, pero no puedes. Tienes que dejar que Dios te vuelva a tocar. Y cuando lo quieras dejar, lo vas a dejar para siempre.
Porque ahora sí tu mente y tu corazón estará transformado. Ahora sí, lo malo ya no tendrá cabida en tu vida. La tristeza ya no tendrá cabida en tu corazón. Hay personas que han recibido palabras de bendición, pero vuelven otra vez a la tristeza, vuelven otra vez a sentirse tristes, abandonados por Dios. Dios dice, deja que te toque otra vez más y anímate a mirar una vez más. A veces has orado muchas veces, pero has orado sin fe, dudando, no creyendo que la oración tiene un poder tremendo para romper las ligaduras del enemigo. Y necesitas que Dios vuelva a tocar, vuelva a terminar su obra en ti y vuelvas a intentar orar, pero que ahora lo puedas hacer con fe. ¿Por qué crees que el Señor Jesús dijo, pidan? Todo aquel que pide, dice, recibe. Pidan. El Señor le dijo a sus discípulos, tanto tiempo han estado conmigo y nada me han pedido. ¿Por qué crees? Quizás no se sentían merecedores, le faltaba fe, no lo sé. Pero a veces quizás el hombre se siente inmerecido de la obra de Dios. El hombre se siente inmerecido de la grandeza, del poder, de la prosperidad, de la buena vida. Tú tienes que tener una buena vida. Y no solo estamos hablando de la economía, eso puede quedar en último lugar. Tú puedes tener una vida de fe, de alegría, de esperanza. ¿Quieres servir? Lo puedes hacer. No hay nada que te impida, solamente necesitas decirle a Dios que vuelva a tocar tus ojos, tu corazón. Y para que cuando tomes una decisión nunca más vuelvas atrás. Porque de eso se trata la confianza, de eso se trata la fe. La Biblia dice, mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice. Por la fe, por la convicción. De eso se trata. ¿Sabes cuántas veces yo le he pedido a Dios, Señor, vuélveme a tocar? Vuélveme a enseñar, vuélveme a hablar, para intentarlo una vez más. Porque quiero intentarlo una vez más, porque de eso se trata la palabra de Dios. Intentarlo una vez más, pero hacerlo con fe. Busca trabajo, vuelve a intentarlo, pero busca con fe. ¿Quieres hacer algo? Hazlo con fe. ¿Quieres aprender algo? Aprende con fe. De eso se trata. Para los hombres dice que esto es imposible, pero la Biblia dice, para Dios no, porque dice que todas las cosas para los que creen, dice la Biblia, todas las cosas son posibles para los que creen en el Señor, en el que tiene fe, en el que tiene confianza, todo es posible. Aleluya. Yo voy a invitarlo a que pueda colocarse de pie. Dice la Biblia, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Y esto es tremendo porque dice, lo envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Es decir, no vuelvas al lugar en el cual Dios te sacó. Si Dios te saca de un lugar, es para no volver ahí. De eso se trata la obra de Dios, de no mirar atrás. Cuando Dios me llamó, yo dije, Señor, voy hacia adelante y no miro para atrás. No me importa lo que estoy dejando, lo que estoy perdiendo, Señor. Yo me voy hacia el frente. Y dice, el Señor le dijo, vuélvete a tu casa. Comienza por tu casa, sé testimonio en tu casa. En tus seres queridos, ahí sé luz. Hay tiempo a la casa. Hay tiempo a la casa. Tenemos que hacer de bendición en la casa. El Señor le dijo, no vuelvas a la aldea. No vuelvas a la aldea, no es el momento de la aldea. La aldea que quede ahí, por algo yo te saqué. Yo no sé por qué hay gente a veces que quiere volver a los mismos lugares en los cuales Dios los ha sacado. La Biblia dice que el sabio, cuando ve el peligro, se aparta. Pero dice, el necio, el insensato, dice, cuando ve el peligro, pasa desapercibido, como diciendo, no pasa nada si vuelvo a hacer las cosas que hacía antes. No, dice Dios, el sabio se aparta. Y a partir de ahí dice que el ciego empezó una vida maravillosa. El que no veía, el que no conocía el camino, ahora podía ver todo claramente. Quizás es lo que falta hoy, pedirle a Dios un toque. Pero para esto vamos a cerrar nuestros ojos. Yo voy a invitarte de donde estás. Hay personas que nos han escuchado también por las redes sociales. Yo voy a invitarte donde estás, a si quieres que puedas hacer una oración. Y después voy a orar
unos breves segundos por tu vida, para que Dios pueda obrar en tu vida, el Señor te pueda tocar. Pero primeramente es el primer paso de fe que tenemos que hacer como iglesia. Si quieres hacer esta oración, yo le invito ahí donde estás a que pueda decir: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis errores y por mis pecados. Hoy me vuelvo a ti, abriéndote mi corazón para aceptarte como mi Dios y Salvador. Hoy tomo tu mano y me dejo guiar hacia donde tú quieres que vaya, hacia donde tú me lleves. Quiero ir, Señor. No quiero volver atrás. Quiero vivir por fe. Quiero vivir con confianza y saber que si tú estás conmigo, ¿quién estará en contra de mí? Señor, tócame con tu presencia y enséñame a conocerte más desde hoy en adelante. Gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cierre sus ojos, yo quiero orar. Padre de los cielos, yo pido, Señor, en este momento por tus hijos. Pido por cada persona que hoy ha recibido esta palabra, Señor. Pido que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, pueda tocar cada corazón. Pido, Señor, en este momento que tu mano, Señor, pueda reposar, Señor, en su dificultad, en su fe, en su familia, en aquella necesidad, Padre de los cielos. Pido que por segunda vez, Señor, puedas poner tus manos, Señor, y sanar esa adversidad. Que hoy, Padre de los cielos, tus hijos empiecen a ver claramente, Señor. Que hoy tus hijos puedan volver a intentar aquellas cosas que no podían hacer, lo puedan hacer de tu mano, Señor, creyendo que ahora que sí será posible, Padre de los cielos. Pido, Señor, que tu Espíritu vaya delante de ellos. Pido que tu presencia vaya delante de ellos, Señor, porque tu palabra dice que tú irás delante de nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú empezarás a ordenar, Señor, nuestros caminos. Tú empezarás a enderezar los caminos torcidos, Señor. Tú quebrantarás las puertas de bronce, Señor. Tú harás pedazos los cerrojos de hierro, Señor. Tú empezarás a romper toda barrera que está delante de nosotros, Señor. En este momento, Señor, yo oro por ellos, Señor. Pido, Padre Celestial, para que la unción de tu presencia, Señor, rebose sobre cada uno de ellos, Señor. Pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, entrando en cada corazón, en cada mente, Señor. Pido, Señor, que nunca más, Señor, vuelvan ellos, Señor, a la aldea. Vuelvan a aquel lugar, Señor, en la cual tú los has sacado, Señor. Pido, Señor, que su mente sea limpia, Señor. Pido que la mente, el corazón, Señor, sea libertada por el poder de tu gloria, Señor. Y que las cosas viejas, Señor, pasaron, dice tu palabra, y aquí todas las cosas son hechas nuevas, Señor. Aquel que no podía vencer y salir adelante, Señor, yo creo que lo empezará a hacer, Señor, porque sé que tu presencia está aquí, y sé que tu gloria y tu mano de poder, Señor, empieza a sentarse sobre cada corazón, sobre cada cuerpo, Señor, sobre cada necesidad, Señor. Y creo, Señor, que tú vas a hacer ese milagro, Señor, no porque lo digo yo, sino porque tu palabra lo dice, Señor, que lo imposible para los hombres, posible es para ti, Rey de los cielos, Señor. Hoy creemos y hoy confesamos, Señor, que tu obra será completa en nuestra vida y en toda nuestra familia, Señor. Lo declaramos y lo confesamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, amén. Denle un aplauso ahora sí, bien, pero bien fuerte a su Dios.